Buenas niños. Vamos entonces a hablar del siguiente tema en estadística descriptiva, ¿cierto? Y este tema tiene que ver con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Así como la estadística nos ofreció una herramienta que es la tabla de frecuencia para desnudar un conjunto de datos, para exprimir la naranja, para saber qué hay detrás de los datos. Asimismo, la estadística nos ofrece las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión como otra herramienta para, a partir de un conjunto de datos, poder saber qué hay detrás de ellos, qué esconden los datos, desnudar los datos. Muy bien. Empecemos hablando de medidas de tendencia central. Su nombre lo dice. Son medidas que me miden el centro de los datos, ¿cierto? En estadística existen tres tipos de medidas de tendencia central, o sea, valores o indicadores que me dicen cuál es el centro de los datos. Son valores o indicadores que nos dicen alrededor de qué valor están girando los datos. Como nosotros partimos de que la estadística no puede existir sin variación y cualquier parámetro o cualquier variable que yo mida de un elemento de estudio siempre varía, porque si no, no existirá la estadística. Entonces, una manera de yo entender y estudiar la variación es conocer cuál es ese valor típico alrededor del cual giran los datos. ¿Cuál es ese valor típico alrededor del cual giran los datos, cierto? Porque cuando yo tengo un conjunto de datos que tomé de un elemento de estudio, por ejemplo, el ejemplo que yo he traído, el ingreso por familia, lo que pagan los estudiantes por matrícula en el colegio, lo que pagan ustedes los estudiantes en la universidad. Si yo tomo esos valores, lo primero que yo veo es que varían. Pero otra cosa que hay que entender con ese conjunto de datos es que esos valores giran alrededor de un valor. Gira alrededor de un valor medio, y ese valor medio es lo que se llama una medida de tendencia central. Miremos esta gráfica. Este punto es esa medida de tendencia central y mire que los valores giran alrededor de ese punto. Los valores giran alrededor de ese punto. Los valores giran alrededor de ese punto, ¿cierto? Giran alrededor de ese punto. Muy bien. La estadística ofrece tres medidas de tendencia central, ¿cierto? Que las voy a escribir así. La primera es la media aritmética. La media aritmética, ¿cierto? O que también lo llamamos promedio. O promedio, ¿cierto? Media aritmética o promedio es la primera medida de tendencia central. Segunda medida de tendencia central, la mediana. La mediana. Y tercera medida de tendencia central, la moda. Y vamos a verlas todas tres, ¿cierto? A ver, empecemos con la media aritmética. Vamos a empezar con la media aritmética. La media aritmética de un conjunto de valores es el valor de la mitad, es el centro de los datos, es el valor alrededor del cual giran los datos. Es esta gráfica. Aquí nos centramos solamente en la gráfica. Es el centro de los datos, es el valor alrededor del cual giran los datos, ¿cierto? Pero partimos de datos que varían. Ya sabemos que los datos nunca pueden ser 30, 30, 30, 30, porque entonces no habría variación, no existiría la estadística, no existiría media ni varianza, ¿cierto? Entonces, siempre la media aritmética de una variable estadística es el valor de la mitad alrededor del cual giran los datos, ¿cierto? Es un valor típico, porque representa todos los datos, ¿cierto? Y es el centro o punto de equilibrio o centro de gravedad de los datos, ¿cierto? Es un valor típico porque representa todos los datos, a todos los representa. Un valor típico es el centro de los datos, es el punto de equilibrio o centro de gravedad de los datos. Acuérdense que la estadística es conceptual y lo que importa es entender eso. Ahora, como valor típico, tiene la característica más importante es que, ojo con esto, representa todos los datos. Ella es la reina. Cuando usted calcula la media aritmética de un conjunto de datos, ella se convierte en la reina. Ella se convierte en la vocera, o esta es la palabra clave. Mire que todo es conceptual. Ella se convierte en la vocera de todos los datos. Cuando usted calcula la medida aritmética, ya ella le dice, en adelante yo sigo hablando, porque yo los represento a todos ustedes. Yo sigo hablando por ustedes. Es importante entenderlo, que la medida aritmética se calcula para que se convierta en vocera. Por eso se dice que es un valor típico, es un valor que representa todos los datos, ¿cierto? Es el punto de equilibrio, es el centro de los datos.
Miremos con un ejemplo por qué digo esto. Póngale cuidado. Vamos a suponer, estamos hablando de la media aritmética, que yo tengo esta variable x, que es cualquier dato que tomé de un elemento de estudio y que los valores son 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. A mí no me va a interesar en este momento las fórmulas. Concepto. Nada de fórmulas. Si a mí me dice, hombre, esos son los datos, asumamos que esos son los datos de cualquier parámetro, de cualquier elemento de estudio, ¿cierto? Pero asumamos que eso fueran 1000 datos, 2000, 8000 datos, no sé. Pero lo que aplica para 8000 datos aplica para estos que tomé. Si a mí me dicen calcularme un valor típico o representarme esos datos en un único valor, porque por ejemplo a mí me dice la persona que me mandó a hacer el estudio, ¿viste cómo vas con el estudio del ingreso por familia? Yo le digo, sí hombre, ya tengo los datos, me hablas aquí, 900.000, 300.000. Me dice, no me los digas todo, resumime en un solo valor. Resumime en un solo valor. Resumime en un solo valor. Me le está diciendo es, deme un valor típico, un valor que lo represente a todos y que lo represente de la mejor manera, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, hay un valor típico que lo representa a todos. Voy a calcular la media aritmética y la calculo y asumamos un ejemplo que me dio 980.000 pesos. Entonces yo le voy a decir, mira, cada una de las familias del municipio gana 980.000 pesos en promedio. Ese valor típico que es la media aritmética que calculé, y ustedes no saben cómo porque no me interesa el concepto y la interpretación. El cálculo se lo dejamos a la calculadora o al computador y por último manual. Dije, la media me dio 980.000 pesos cuando yo la calculé y asumimos que yo entrevisté a 2.800 familias. Esa media que calculé, ese valor que calculé, 980.000 pesos, se calcula para que represente a todos los 2.800 datos. Ya en adelante no se vuelve a hablar de los 2.800 datos que obtuve de esas familias. Ya seguimos hablando de la media. Entonces yo le voy a decir, no, mira, ya tengo la media de resumen. Cada familia gana en promedio o tiene un ingreso promedio de 980.000 pesos. Eso es lo que se pretende con la media, ¿cierto? Que resumir un conjunto de datos en ese solo valor y que ella se convierta en la vocera, en la representante de todos los datos, ¿cierto? Ella es la reina en ese momento, ¿cierto? ¿Cuáles son los gastos del municipio por sector? Pues para yo no decir que en el sector gastó que en el sector, hombre, en promedio el municipio está invirtiendo en el sector 2.300 millones de pesos en promedio por cada sector. Resumí en un solo valor. Si a mí me preguntan, oíste, Carlos, ¿cuánto sacaron los estudiantes en estadística? Yo no voy a dar, me sacaron 4, 4,5, 4, 3,8, 8, 4,9. No. Resumíme en un solo valor. En promedio cada uno sacó 4,2. O cada uno sacó 4,2 en promedio. Mire que calculé la media. Ella se convirtió en la vocera de todos los datos. Se convirtió en la representante de todos los datos, ¿cierto? Ella lo representa a todos, ¿cierto? Por eso se llama, es el punto de equilibrio, el centro de gravedad, es el valor típico, ¿cierto? Alrededor de cualquiera de los datos. Muy bien. Miremos por qué se dice todas esas cosas de ella. Asumamos que los datos fueran estas. Yo voy a calcular la media. Niños, la media se puede representar así. Esto con una barrita así, ¿cierto? O si yo a la variable la llamo y, entonces represento y con una barrita así. Normalmente los libros utilizan estas dos. Si yo calculo la media de estos datos, niños, esta media me da 4. No me interesa que sepan cómo en este momento, pero me da 4. Después les digo cómo. Mire la característica de la media 4. Si yo estos datos los organizo aquí en esta recta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire que los datos son estos. 2, 3, 4, 5, 6. Y la media es 4. Es esta. Esta es la media 4. Esta es la media que es 4. Mire que los datos, este no hace parte de los datos. Hay dos datos acá y dos datos acá. Por eso se llama ese centro de los datos. ¿Sí? Cuando calculé la media, los datos son 2, 3, 4, 5, 6 y la media dio 4. ¿Cuántos quedaron por debajo de 4? 2. ¿Cuántos datos quedaron por encima de 4? 2. Por eso es la reina. Por eso es el valor típico. Por eso es el centro de gravedad o punto de equilibrio de los datos. Por eso se dice que divide los datos en dos franjas. 50% a un lado y 50% al otro lado, ¿cierto? ¿Listo?
Siempre la media es el centro de gravedad, punto de equilibrio o valor de la mitad de los datos. El valor alrededor del cual giran los datos. ¿Listo? Mire pues que se acaba de mostrar. Mire la otra característica. Los datos son estos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando yo calculé, si yo sumo estos datos, esto me da 5, 10 me da 20, ¿cierto? Esta suma me da 20. 1, 2, 3, 4, 5. Esta suma me da 20, ¿cierto? Me da 20. Y la media me dio 4. Ustedes no saben cómo se calcula, ¿cierto? Porque no me interesa fórmula, sino concepto. 5, 10, 10 me da 20. La suma de estos datos me da 20. Estos datos son cualquier cosa que le medía un elemento de estudio. Y la media me dio 4. Yo repito mucho, pero me interesa repetir mucho sobre el concepto. La media me dio 20. Y la suma, 2 más 3 más 4 más 5 más 6 me da 20. Cuando yo calculé la media de estos datos, la media dice, ya yo soy la reina. Ya los voy a representar a ustedes. Ya en adelante no vuelvan a hablar de ustedes, sino que siguen hablando de mí. Porque yo soy la que les voy a representar a todos. ¿Y ella por qué dice eso, niños? Porque miren una característica importante que tiene. Ella puede representar cada dato. Lo puede representar. ¿Qué significa que lo puede representar? Significa esto. La suma da 20, ¿cierto? Si yo reemplazo este dato por la media, que es 4. Reemplazo este dato por la media, que es 4. Reemplaza este dato por la media, que es 4. Reemplaza este dato por la media, que es 4. Reemplazo este dato por la media, que es 4. Esta suma sigue dando 20. ¿Sí ve? ¿Saben por qué es la reina? Porque ella representa cada dato. Y usted suma y sigue dando 20. ¿Cierto? Entonces la media aritmética o el promedio que también llama es un valor típico que representa los datos. Eso es lo que importa, ¿cierto? Un valor típico que representa los datos. Bueno, ahora, como ya sabemos el concepto de la media, que representa los datos, que es el valor de la mitad, o que es el valor alrededor del cual giran los datos, vamos a aprender a interpretarlo. Y por último, cálculo. Vamos a asumir que yo voy a un colegio y le pregunto a los niños que van entrando, le digo, ¿cuánto pagas por matrícula? Voy a inventar datos. Y me dice 58.000. El otro 62.000. Y así lo hice para 30 niños, ¿cierto? Cada uno me dio su dato, ¿cierto? Y asumamos que lo hice para 30 niños. Póngale cuidado. Y la media, asumamos que me dio 58.000 pesos. ¿Cómo se interpreta? La interpretación tiene que ver con la teoría que acabo de explicar. La media representa cada uno de estos datos. Ya yo no sigo hablando de cada uno, sino que la media representa esta, la media representa esta. Entonces, yo cogí 30 niños que entraron al colegio, a cada uno le pregunté cuánto pagaba por matrícula, calculé la media y me dio 58.000. ¿Qué quiere decir con que calculé la media? Que todos los datos que tomé los representé en ese solo valor. Y ese valor se convierte en el valor típico, el que representa todos los datos que yo tomé. Entonces, miren la interpretación. Cada uno de los estudiantes en ese colegio paga 58.000 pesos en promedio. Repito, cada uno de los estudiantes de ese colegio paga 58.000 pesos en promedio. Así se interpreta. No se interpreta así. Los estudiantes del colegio pagan en promedio 58.000 pesos. Así no se interpreta. No se interpreta así. Los estudiantes en el colegio pagan 58.000 pesos en promedio. Eso es muy importante. Y eso no es de forma, es de fondo, ¿cierto? Por eso la estadística es conceptual. Cuando a mí me preguntaron de las 2.800 familias a las cuales yo encuesté y calculé la media, y la media me dio, ojo, lo que dije ahora, la media me dio 980.000 pesos, eso me dio la media. Ya me olvido de los datos, ya este valor se convirtió en la representante de todos los datos. Y ella dice, ya no vuelvan a hablar de los 2.800 datos, ya yo la voy a representar a todos. ¿Qué quieren saber? ¿Cuánto ganan las familias? Entonces ella se interpreta así. Cada familia del municipio gana en promedio 980.000 pesos en promedio. Cada familia del municipio gana en promedio 980.000. No se dice, las familias ganan en promedio 980.000. No, cada una. ¿Por qué? Por este concepto, la media representa cada uno de los datos. Representa cada dato. Mire lo importante de la media, ¿cierto? Se calcula mucho, permanentemente se calcula. Lo que no sabemos es este concepto de la media, porque es conceptual y cómo se interpreta. ¿Listo? Bueno,
¿Cómo se calcula? Venga, les digo una cosa. Yo pienso que, y lo he venido diciendo a través del curso, que a la estadística no la podemos hacer volver matemática. La estadística es concepto primero que todo y es concepto aplicado a un trabajo, a una investigación. Hace uso de la matemática, pero yo la matemática la puedo usar de muchas maneras. O me meto con fórmulas o pido ayuda. Y la primera ayuda es la calculadora y la otra ayuda es el computador. O sea, ¿para qué me meto en fórmulas si la calculadora me lo hace más rápido y más exacto? Y lo mismo en el computador. Entonces, cuando vamos a calcular la media, lo primero que vamos a hacer es a través de la calculadora. Y yo les voy a indicar, ustedes me van a decir qué tipo de calculadora tienen y entonces vamos a hacer este mismo ejemplo, ¿cierto? Este mismo ejemplo y vamos a aprender a calcular la media, ¿listo? Pero, como de todas maneras, alguien dirá, me interesa la fórmula porque soy fanático de las fórmulas y qué bueno, profesor, que nos hicieron un examen de fórmulas. Alguien pensará así. Entonces yo le voy a dar la fórmula, pero las fórmulas ni se aprenden, ni, ni las guardo absolutamente. Las fórmulas se las damos a los libros, pero no me interesan las fórmulas para nada. Entonces vamos a hacer uso de la calculadora y del computador y tenemos más a la mano la calculadora, entonces la vamos a utilizar, pero nada de fórmulas. Porque cuando yo utilizo fórmulas me enredo en entender la fórmula, me enredo en aplicar la fórmula y me concentro en la fórmula más que lo más importante es que es en el concepto. Imaginen ustedes hacer por fórmula las 2800 datos que tengo, ¿cierto? Muy complicado. Cuando ya tengo un conjunto de datos, niños, vamos a asumir que los datos son estos. Oh, pues niños, los datos son estos. Voy a representarlo con letras. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3, este es el dato 4. Y asumamos que tenemos n minúscula datos. X1 es el dato 1, X2 es el dato 2, X3 es el dato 3, así. ¿Cómo calculo la media de esos datos? Así, niños. La media sería el dato 1 más el dato 2 más el dato 3 más puntos suspensivos más el dato n sobre n. Se suman los datos y se divide por el número de datos. Eso se representa en matemática así, niños, es la sumatoria cuando i va desde 1 hasta n de x sub i sobre n. Así se representa en los libros. Es la sumatoria cuando i va desde 1 hasta n de x sub i sobre n, que es esto mismo, x sub 1 más x2 más x3 hasta esto. Ya con eso ustedes empezaban a entender por qué no fórmulas, para qué esto si la calculadora me hace eso o si el computador me hace eso. Entonces voy a hacer el ejemplo de los datos de ahora. En los datos de ahora x es 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que la media sería 2 más 3 más 4 más 5 más 6 sobre el número de datos 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual 5, 10, 20 a 20 sobre 5 y esto da 4. Pero la calculadora me lo hace más rápido y mucho mejor. Y alguien dirá, pero es muy fácil. Ah, sí, pero cuando veamos otra medida que vamos a ver, que es la dispersión, es la raíz cuadrada de la sumatoria de x sub i menos x al cuadrado cuando i va desde 1 hasta n sobre n menos 1, entonces ya es distinto, ¿cierto? Ya empezamos a ver por qué no debemos utilizar fórmula entonces, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a seguir con el tema, pero aplicado con calculadora o con el computador. Pero mire de qué se trata. Esto no me interesa, ¿cierto? Bueno, pero vamos a aplicar el concepto de otra manera. Entonces ya sabemos la interpretación, ¿cierto? Entonces, si yo miro uno de los ejercicios que hicimos y resulta que tomamos datos de el tiempo de atención que en el municipio hay un área de servicio al cliente y los clientes se han venido quejando porque el tiempo de atención está muy demorado. Ese ejercicio creo que lo hicimos. Entonces le dicen, usted necesita un análisis estadístico, qué está pasando con el tiempo de atención en esa área de servicio al cliente. Usted dice, listo, yo voy a tomar datos, a ver qué es lo que está pasando. Venga, señor gerente, ¿cuál debe ser el tiempo de atención? Hombre, estipulamos que debe ser en promedio 40 minutos o máximo 40 minutos, ¿cierto?
Yo voy, me paro frente a la persona que está atendiendo a la gente y registro lo que se está demorando en atender la gente. Entonces yo digo, la variable X que estoy trabajando es tiempo de atención. Y tomo datos, ¿cierto? Entonces a un cliente lo atendieron en 38 minutos, en otro en 42, en otro en, perdón, 38, en otro en 40, en otro en 42, otro en 35 minutos, otro en 40, y así sucesivamente. Listo. Y tomó 80 datos. N es el número de datos, 80 datos. Yo en vez de desgastarme aplicando fórmulas porque necesitamos esas conclusiones rápidas, meto esos datos a la calculadora y encuentro que el promedio, asumamos, me dio 44 minutos. En eso pasó mi jefe y me dice, ¿cómo vamos con el estudio? Me decía, hay problemas. Me dio... Yo no le podría decir así, hombre, mira, ¿cómo te parece que el tiempo de atención está siendo 38, 40, 45, 45? No, pues que no me digas eso así. Para eso es la media, para resumir en ese solo valor. Entonces yo le digo, mira, me dio un promedio de 44. Y me pregunto, ¿y qué significa eso? Cada cliente se está atendiendo en 44 minutos en promedio. Cada cliente se está atendiendo en 44 minutos en promedio. Ah, caramba, está atendiendo en más tiempo de lo normal, sí, porque el promedio es 40 por cliente. Mire lo importante de la media, resume toda la información en ese único valor. Por eso es la reina, por eso es un valor típico, por eso representa todos los datos, ¿cierto? Por eso se convierte en el valor más importante. Cuando se calcula, ella lo representa a todos. Ella es la reina en ese momento. Ya ella dice, no hablen de los datos, hablen de mí, que yo lo represento a todos. Esa es la media aritmética. Pero mire cómo la media la obtuvimos porque tengo los datos, 30, 40, 42, ¿cierto? Tengo los datos, ¿cierto? Tengo los datos. O yo tengo los ingresos, tengo los 2.800 ingresos por familia, 980.000, tengo los 2.800 ingresos, ¿cierto? Cuando tengo los datos así sueltos, o sea, no agrupados, o sea, no en tabla de frecuencia, no agrupados, esto se llama no agrupados. ¿Y por qué llaman no agrupados? Pues porque no están agrupados, están sueltos. Vean, yo no he hecho ninguna tabla de frecuencia, ¿cierto? No los tengo agrupados, así como hemos visto datos. Venga, les muestro otro concepto de no agrupado. Tengo los datos así, mire. Estos son los datos de un estudio que yo hice. Vea, los tengo así. No están agrupados. Esto no es una tabla de frecuencia. Este es un dato, 15.8. Son datos que terminan acá, sigue aquí, termina acá y sigue aquí. Son datos no agrupados. Cuando los datos los tengo de esa manera, no agrupados, entonces la media aritmética se calcula como les acabo de decir, con esa fórmula, pero mejor con la calculadora, ¿cierto? ¿Cierto? Y que ahorita después aprendemos cómo es la calculadora, ¿cierto? Ahorita a través de la clase me van diciendo qué calculadora tiene y aprendemos a calcularlo. ¿Qué pasa si los datos están agrupados? Si usted no tiene los datos y tienes esto, tiene esta tabla de frecuencia. Límite inferior, cualquier ejercicio, no importa. Límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta. Entonces, en este caso, debemos incluir una columna que se llama la mediatriz. Se representa por MZ, mediatriz. ¿Sí? Debemos incluir una columna que se llama la mediatriz. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la mediatriz? Muy fácil. Este límite inferior más este superior dividido en 2. Este inferior más este superior dividido en 2. Este inferior más este superior dividido en 2. O sea que voy a colocar la fórmula aquí de la mediatriz. La mediatriz es el límite inferior de cada intervalo más el límite superior sobre 2 de cada intervalo. Límite inferior más límite superior sobre 2 de cada intervalo. ¿Listo? De cada intervalo. Entonces, ¿cómo calcular? Vamos a hacerla para este. Yo lo voy a hacer con la calculadora. 6.2 más 9.9 sobre 2. 6.2 más 9.9 igual dividido en 2 da 8.05. Esta primera daría 8.05. Segunda mediatriz. 9.9 más 13 es 6. 9.9 más 13.6
igual dividido en 2 me da 11.75. 11.75. La que sigue, 13.6 más 17.3. 13.6 más 17.3 igual dividido en 2 me da 15.45. 15.45. La que sigue, 17.3 más 21. 17.3 más 21 igual dividido en 2 me da 19.15. Esta me da 19.15. La que sigue, 21 más 24.7 igual dividido en 2 me da 22.85. 22.85. La que sigue, 24.7 más 28.4 igual dividido en 2 me da 26.55. 26.55. Y la última me da 28.4 más 32.1 igual dividido en 2, 30.25. Esa es una columna nueva, ¿cierto? Este más este dividido en 2, este más este dividido en 2. Ya les puse la fórmula. Y creamos una última columna que llama mediatriz por frecuencia absoluta. O sea, frecuencia absoluta por mediatriz. Frecuencia absoluta por mediatriz. Entonces vamos a hacerla. 6 por 8.05 y esto me da 48.3. 48.3. 10 por 11.75 y me da 117.5. 117.5. La otra, 13 por 15.45 y me da 200.85. 200.85. La otra da 23 por 19.15 y eso me da 440.45. 440.45. La otra 22.85 por 16 me da 365.6. 365.6. La otra 8 por 26.55 y eso da 212.4. 212.4 y la última da 4 por 30.25 y eso da 121. ¿Listo? Mediatriz por FA, o sea, este por este, listo. ¿Y qué hacemos después? Sumamos esto, ¿cierto? Voy a colocar la suma aquí, vamos a sumar, ¿cierto? 48.3 más 117.5 más 200.85 más 440.45 más 365.6 más 212.4 más 121. Esa suma da 1506.1. voy a colocarla aquí, bueno, voy a colocarla acá para que quede, se entienda mejor. 1506.1. Acuérdense que esta es la suma de esto. Entonces primero calculé la mediatriz, que es este más este dividido en 2, este más este dividido en 2. Luego esta columna la creé este por este, este por este, este por este, y lo fui colocando y luego sumé. Entonces, ¿qué hacemos? La media es 1506.1 sobre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Acuérdense que el número de datos son estos. Que esto la suma de esto da 80 sobre 80, ¿cierto? Dividido en 80, eso da 18.8. 18.8, ¿cierto? Sumo los datos, que esta es la suma, y divido sobre el número de datos. El número de datos es la suma de la frecuencia absoluta. La media da 18.8. ¿Sí ve que es fácil? Cuando tengo la tabla de frecuencia. Ahora, mire cuál es la fórmula de esa media. La media, cuando es tabla de frecuencia, por eso la fórmula no me gusta. Mire que así lo entendimos mejor. Pero si yo empiezo diciéndole, vea, la media cuando es una tabla de frecuencia es la sumatoria cuando i va desde 1 hasta el número de intervalos de la frecuencia absoluta por la mediatriz i sobre n.
donde la mediatriz es el límite inferior más el límite superior sobre 2. Eso enreda, pues eso enreda. O sea, se distrae, nos distraemos en la fórmula, ¿cierto? Y me distraigo pensando en la fórmula, ¿cómo voy a hacer para calcular esto? Cuando el asunto es más fácil que crear una columna mediatriz, una columna de multiplicar frecuencia absoluta por mediatriz, sumar y por el número de datos, ¿cierto? Y ya la interpretación es como les dije ahora, ¿cierto? Entonces, esa es la medida aritmética que nos falta, que acabamos de ver. La vimos cuando tengo los datos sueltos, o sea, no agrupados, y cuando están agrupados. Esta es la medida para datos agrupados, ¿cierto? Y lo otro es la medida para datos no agrupados, que es como lo hicimos así. Venga, si yo tuviera los datos con los que hice esa tabla de frecuencia, o sea, los 80 datos, y los tengo no agrupados, ¿cierto? No agrupados, así como el ejemplo que les mostré ahora, ¿cierto? Donde están todos los datos. Si calculo la media con los datos no agrupados en la calculadora o lo calculo con la tabla, me da igualito. Me tiene que dar igual, ¿cierto? Me da igual. Entonces, ese es el concepto de la media, ¿cierto? Y con esto termina la media aritmética. Sigue ahora otro concepto que vemos ahora que llama la mediana. Entonces, vamos ahora a poner en práctica esto. Ya les digo qué vamos a hacer entonces para que pongamos en práctica este tema. Muchas gracias.